muy buenos. Así que por eso no hice ningún comentario en particular, pero algunos como que captaron mejor la onda que otros, sobre todo en lo que era el consejo profesional. O sea, la gran mayoría zafó diciendo, lo derivo a un psicólogo, o que se le arregle un psiquiatra a un psicólogo, está bárbaro, ¿no? Está bien, pero bueno, bien, muy bien. Y muy bueno el tema de los textos que usaron, muy bien, la verdad que muy bien. Así que genial. ¿Alguna duda o inquietud, algo que quieran comentar sobre ese trabajo? ¿Ninguno? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a nuestro día 3, nuestra clase 3, que como ustedes tienen ahí la guía que yo les mandé, es la luz, digamos, tal cual es el contexto o el marco que le estamos dando a nuestra materia. Hablamos de la luz del amor servicial para vencer la oscuridad del individualismo, ¿no? Siempre en esta analogía que hacemos que la iglesia es luz para alumbrar un mundo en oscuridad. Sobre esa idea estamos trabajando. Y en este caso, lo que trataremos de ver hoy, y vamos a comentar los materiales que les mandé para que vean, la idea es que la iglesia crezca a partir del ministerio de servicio a la comunidad. ¿Ok? Esa es la idea. Y yo les mandé entonces al grupo, un segundo. Les mandé al grupo una serie de material. ¿Pudieron ver o leer lo que les mandé? ¿Sí? Ok. Vamos a comenzar de atrás para adelante porque les mandé este video muy interesante. ¿Alguien lo había visto antes? Porque este video fue muy conocido. ¿No? ¿Nadie lo había visto? El de la chica sí lo había visto. ¿Lo habías visto Sí, vos? yo también lo vi. Sí, sí. Sí, había sido muy, muy difundido en las redes, ¿no? Y esta chica ahora está dando conferencias por todos lados. Muy interesante, ¿no? Muy interesante la perspectiva. Así que hablemos un ratito. Antes de ir específicamente a algunos temas que uno diría servicio a la comunidad, lo que yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo entienden ustedes o a ver, hagamos así, porque tengo notado acá algunas cosas para preguntar, hagamos así. ¿De qué forma la iglesia de ustedes o el grupo de ustedes, digamos así, sirve a la comunidad en el contexto de lo que estamos intentando ver esta noche, ¿no? A ver, ¿qué hacen ustedes por la comunidad? ¿Hacen algo? ¿No hacen nada? Algunas iglesias no hacen y no está mal, qué sé yo. Depende de cómo lo ven. ¿Cómo entienden ustedes o alguna experiencia en particular del servicio a la comunidad, ¿no? Como servicio social? Vieron que el primer video hablaba del trabajo social en la iglesia, ¿no? Y vieron que ahí el muchacho que habla trata de explicar y dar algunas bases y cosas por el estilo. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo piensan ustedes? ¿Cómo se relaciona la vida de la iglesia con los necesitados? ¿No? Porque no es un tema sencillo. Algunas iglesias creen que no hay que ayudar a los pobres o a los necesitados en general, ¿no? Otras iglesias creen que hay que ayudarles un poquito. Algunas iglesias creen que, por ejemplo, no hay que dar dinero, ¿no? Vieron que muchas veces te vienen a pedir dinero, no hay que dar dinero. Hay que dar o mercadería, o ponerle, no sé, ayudarles a pagar un impuesto, alguna cosa así, pero no dinero en términos de dinero. Algunas iglesias hacen como una especie de, que les ayudan de alguna forma
pero como que no hacen demasiado para cambiar la situación. Entonces, es muy importante esto que vamos a hablar hoy, porque estamos en un contexto donde a nuestro alrededor hay necesidad, mucha necesidad. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿hasta dónde la iglesia tiene que hacer ayuda social? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo dice uno, bueno, ya está, ya te ayudamos y ya está, no te podemos seguir ayudando? Viste que esa frase se dice muchas veces. ¿Cuál les parece a ustedes que es como o el límite o cómo manejar eso? A ver, ¿hasta dónde una iglesia debe hacer ayuda social? Esa es la pregunta. Le pregunto primero al pastor Velasco. Vamos a preguntar a los pastores primero. Así que, Pablo, te pregunto, ¿hasta dónde, según tu experiencia, la iglesia debe involucrarse o ayudar así socialmente, como se dice, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Pastor, ¿cómo están? Y ¿Cómo te va? yo creo que no hay límites. No A hay nosotros límite. nos ha pasado muchas veces de que viene un hombre, ¿no? Conocido del barrio quizás, nos pide algo como ropa, comida, le damos y nos ha pasado que después esa persona llevó la mercadería que le dimos y la cambió por vino. Y el dueño del negocio viene y nos cuenta lo que hace fulano, que Claro, ya cumplido, claro. y después vuelve a pedirnos y yo muchas veces le volví a dar de vuelta. Y muchas veces lo dice que coma adelante, que pasa en la iglesia, que coma con nosotros, o le doy y digo, bueno, que sea que ya quede a cargo de él, porque yo hago mi parte. Y Claro. trato de hablarle que está mal lo que hace, pero bueno, lo sigo haciendo y sigo ayudando a personas que nos han estafado, que nos han mentido, y creo que no hay que cansarse de hacer el bien. Qué interesante lo que decís. A nosotros nos pasó, y eso es muy interesante lo que él dice. Como que nosotros hacemos nuestra parte y el que recibe la ayuda es responsable de qué hace con la ayuda, ¿no? Lo que pasa es que, no sé si a Pablo a vos te pasó o a ustedes les pasó, da un poquito como de bronca, ¿no? Como diciendo, pero te estamos ayudando y lo cambiás por vino. Nosotros hace muchos años atrás pusimos un comedor, cuando recién empezamos. Y además del comedor había como una ayuda, había pañales y qué sé yo, porque venían de un barrio en particular. Me acuerdo que vino una mamá jovencita, tenía 2 nenes. Entonces le regalaron así un paquetito de pañales descartables, que son caros. En aquellos años, en la esquina de nuestra iglesia, había un almacén. Y la dueña nos reconocía porque estábamos cerca y había una relación de buena amistad. Un día en la semana que yo vengo, el comedor creo que funcionaba los sábados nada más, si no me equivoco. Y un día que yo vengo a la oficina, viene la señora, muy simpática, me toca el timbre afuera, todavía estábamos con la oficina abajo, y cuando abro la puerta la mujer me dice, toma, esto es de ustedes, y me da el paquete de pañales. Y le digo, ¿de dónde es eso? Dice, no sabe lo que pasó, dice. Ustedes le regalaron el paquete de pañales a una chica que tiene 2 nenes. Les digo, sí, bueno, esa chica, cuando ustedes se lo regalaron, fue a la esquina, o sea, a mi negocio, me lo cambió por cigarrillos. Y como yo sabía que ustedes se lo habían dado, le hice el cambio a propósito para darte a vos el paquete de pañales, para que veas. Entonces la mujer me dijo, no hay que darle más, bueno, toda esa historia. Pero pasa, ¿no es cierto? Y uno dice, no le damos más nada, porque el paquete de pañales lo compramos o lo conseguimos, como fuera, pero se entiende esto que estoy planteando, ¿no? Ese es un gran desafío muchas veces a la hora de ayudar. Lo cambian por vino, por cigarrillos, o lo venden, a veces por droga, lamentablemente, o alguna cosa así, ¿no? Entonces, la pregunta es esa. Bueno, Pablo dio una pauta. Creo que ahí tenemos que no hacer nuestra voluntad, porque nuestra voluntad de hombre sería no ayudarlos más. Qué interesante eso, ¿eh? ¿Qué decís? Yo creo que Jesús nos vuelva a recibir las veces que pecamos, que fallamos, Él nos vuelva a recibir, y creo que tendríamos que hacer lo mismo con esa gente. Mirá. Y en algunas ocasiones, personas que fueron complicadas y duras terminaron convirtiéndose y aceptando a Cristo, y la perseverancia en ayudarlos y tenerle paciencia. Bueno, me sorprendiste, das una mirada interesante, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién puede contar algo? ¿Quién puede responder esto? ¿Hasta dónde
ayudamos en la iglesia, hasta dónde le damos ayuda social o como se quiera mencionar. A ver, ¿quién quiere decir algo? Van a decir todos, así que hagan voluntad. Yo, A ver, Pablo, dale. Buenas, ¿cómo están? Bueno, perdón los gritos del fondo, pero se acaba de despertar la bebé. Bueno, nosotros como congregación lo que hacemos, sí tenemos familias, un grupo de familias a las cuales ayudamos semanalmente con mercadería. Se arman las bolsas y después, bueno, están los chicos que los reparten. Y creo que el límite, ¿no? O yo lo entendí así también, es ayudar, ¿no? a los que podamos ayudar y no querer abarcar todo porque no vamos a poder cumplir. Sino, por ejemplo, nosotros tenemos cierta cantidad de familias. Bueno, sabemos que esas familias las podemos suplir y ahí estamos. Y bueno, y Dios, gracias a Dios, siempre está con las primicias de la gente, nos ayudan y bueno, se va completando la cuota. Uh-huh. ¿Las personas que ustedes ayudan, Pablo, son personas de la iglesia o del barrio o de donde sea? Hay algunas familias de la iglesia también, y sé que hay familias que no se congregan, pero igualmente. No se congregan. Y ustedes les ayudan igual. Exactamente. Ok, bueno, ahí tenemos otro elemento, ¿no? Que es, a veces se piensa, para bien o para mal, no estamos para decir está bien o está mal, pero algunas veces es, bueno, te ayudamos, pero por lo menos venía a la iglesia, ¿no? A veces hay como una especie de trueque, ¿no? Viste, que vos indirectamente no le decís que venga, pero esperás que venga, y de alguna forma lo presionás o decís, bueno, pero no viniste nunca. Viste, es algo muy sutil, muy que a veces lo hacemos sin darnos cuenta también, ¿no? Uno dice, bueno, no viene nunca y siempre solamente viene a buscar la bolsa o lo que fuera. Es un elemento que a veces en algunas congregaciones o en alguna visión condiciona. Bueno, te damos, pero venía a la reunión, ¿no? Te damos, pero aceptar una entrevista o lo que fuera, ¿no? Muy bien, a ver, ¿quién más puede compartir? ¿Hasta dónde hacemos ayuda social? A ver, Patricia. Sí, buenas tardes. Hay dos Patricia. A veces muchas personas van de iglesia en iglesia buscando también la bolsa de comida, ¿no? Entonces, no es que vienen porque tienen necesidades espirituales, sino vienen para buscar la bolsa de comida, y ha pasado muchas veces en la iglesia que han venido. Pero yo pienso que también hay que verlo particularmente, en cada caso la necesidad que tiene, porque quizás le damos un plato, una bolsa de comida y no necesitan una bolsa de comida, necesitan ponerle un paquete de pañales. Entonces yo creo que hay que ver la necesidad, mismo necesitan, no sé, para pagar el alquiler. Entonces yo creo que la iglesia tiene que estar abierta a las necesidades, primero los de cada iglesia, ¿no? Y después abierta a la comunidad también, porque para eso estamos en un lugar, para servir también a la comunidad y las necesidades de la comunidad. Uh-huh. Bueno, ahí Patricia agrega otro elemento a los que van agregando así, muy interesante. Ella dice, hay que analizar cada situación en particular. Significa que no es cuestión de darle a todos por dar, o a todos lo mismo quizás, sino decir, bueno, esta persona necesita esto, esta persona necesita esto, esta persona... Eso también es otra mirada, ¿no? No le damos a todos lo mismo. Intentamos responder a lo que, en la medida que podamos, darle a cada persona en particular. Ese es otro elemento que se usa mucho también. Ahora sí, Patricia González, ¿qué podías comentar vos? No, yo lo que quería decir era, bueno, Jesús dijo que al que le pida, le tenemos que dar, ¿no? Al que le pida, dale, dijo Jesús, ¿no? Es como un mandato, ¿no? Esto. Y bueno, acotando un poco lo que decían los hermanos, también uno ayuda de diferentes modos y diferentes maneras, no todos tienen la misma necesidad. Uno puede ayudar a través, no sé, de un consejo, o también de una ayuda alimentaria, si necesita alimento, una compañía, una visita,
Yo creo que desde la iglesia donde yo me congrego, tratamos de estar siempre ayudando a la gente, ¿no? Aportando a las necesidades. Hemos hecho viajes misioneros donde juntábamos cosas y llevábamos a los pueblos muy alejados, quizás de la ciudad. Bueno, en la iglesia hay un servicio comunitario donde también juntamos alimentos, ropa. Estamos trabajando en ese sentido. Hay una persona que es la que se encarga de esto, y bueno, todos colaboramos, y cuando surge alguno que necesita algún medicamento o alguna cosa que necesitan, bueno, vemos en la iglesia a ver quién puede suplir esa necesidad, ¿no? Así que la ayuda viene de varios puntos, digamos, no solamente en lo que es lo económico, lo alimenticio. Claro, muy bien. Varias cosas, muy bien. ¿Otra experiencia que puedan comentar? A ver, así contestando esta pregunta, ¿hasta dónde la iglesia? Yo, pastor. Dale, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, como decía Pablo Melgarejo, también el ayudar también no solo a las familias de la iglesia y gente que no es de la congregación, pero ayudar hasta el punto que ellos se dejen ayudar. Porque nos ha pasado que había gente que, porque no se congregaba, creía que le dábamos mercadería o le suplíamos su necesidad para que empiece a congregarse, y no era así. Entonces una familia dijo, no quiero recibir más. Entonces es hasta que la persona se deje ayudar. Bueno, qué interesante eso, ¿eh? Ayudar hasta donde la persona quiera recibir ayuda. Que uno sepa que sigue necesitando, ¿no? Muy interesante esa. A ver, ahora sí, Ivana. Hola, pastor, ¿cómo va? Yo, bueno, voy a agregarle una mirada. Quizás Dios tenga que seguir trabajando en mí, pero para mí hay que dar con cierto criterio. Bueno. Es decir, hay grupos que son más vulnerables, grupos en la sociedad que son más vulnerables que otros. Vamos a hablar de los ancianos, de los huérfanos, de las viudas, personas con alguna enfermedad o discapacidad. A personas así como que hay que darle, o sea, hay que tenerle como un rango mayor de tolerancia que a una persona que está en edad adulta, con capacidad laboral activa. Es como que ahí hay que tratar de hilar un poquito más finito y tratar de ver un poquito más en detalle a esa persona. Quizás puede ser una persona en edad adulta y con capacidad laboral y además que está pasando un momento especial, un momento sin trabajo, pero que en general trabaja, o sea, y bueno, y justo le cayó mal, se quedó sin trabajo además, y bueno, ahí sí se tiene como un cierto más de tolerancia, porque quizás de la experiencia de ver en otras iglesias, yo conocí personas que iban de iglesia en iglesia y tenían como todo un speech para ir a pedir. O sea, tenían un speech de ir, primero va, como que le llora a los pastores y demás, y después como que empiezan a presionar, y cada vez presionan más, y si uno no les cede es como que se terminan enojando, y se terminan yendo enojados de la iglesia, y nunca conocieron a Dios y demás. O sea, y también, bueno, por ahí por ahí está mal lo que miro, pero que no vengan tanto por los panes y los peces, sino por algo más, una transformación más, que a través de los panes y los peces puedan encontrarse a Dios. Quizás es un poco duro y quizás Dios tenga que seguir trabajando, pero en mi criterio, por ahí habría gracias, no veo que sea duro, estamos compartiendo visiones. Fíjense lo que dice Ivana, dar con criterio, ¿no? Muy interesante, porque lo que ella plantea es que algunos necesitan más que otros, ¿no? Entonces, ella habló, por ejemplo, de personas con capacidades especiales o ancianos o cosas así. Entonces, el criterio sería, bueno, hagamos como una lista y estas, en el primer lugar, por decir de alguna forma, son los que más necesitan. Si ponemos en una lista los que más necesitan, obviamente en una lista van a estar los que menos necesitan, ¿no es cierto? Entonces, como que ese criterio es un elemento interesante, porque entonces vos estás diciendo, y no digo que está mal, estamos viendo ejemplos, estamos diciendo de que le vamos a dar a los que más necesitan y capaz que no alcanzamos a darle a los que menos necesitan, ¿no? Entonces, también es una visión. No creo que sea dura, no lo veo por el lado de dura o de un corazón que no tiene compasión, no lo veo por ahí. Lo veo como es. Quizás, agregando un elemento más, podemos pensar que, bueno, tenemos recursos limitados, o sea, también hay que tratar de, o sea, ya quisiéramos
saciar toda la pobreza del mundo y demás, pero no se puede. Hilando un poquito más finito, yo diría que no es a quienes más necesitan, sino a quienes encuentran en menos posibilidades de alcanzar a cubrir sus necesidades. O sea, una persona anciana claramente le va a costar más ir a trabajar que una persona de 30 años que se puede levantar. Quizás no consigue trabajo por otras razones, pero fuerza física y demás puede. Entonces, son personas que están más alejadas de poder alcanzar a cubrir sus necesidades básicas. Quizás a ese sector hay que apuntar primero, y bueno, y si queda algo para los demás, o se verá otra manera de poder ayudarlos. Quizás dándoles trabajo, de alguna otra forma. Bien, interesante la perspectiva. A ver, ¿alguien más que pueda Pastor. Franco. Franco, dale, Franco. Yo pienso que hay que dar hasta ver el crecimiento o la edificación que tiene ese dar a la persona. Si vos ves que esa persona vos le das y no crece, o sea, no crece en el sentido de que no lo aprovecha, creo que va a ser más complicado tenerle confianza a esa persona. Y, por ejemplo, un caso en mi iglesia fue que una persona que sufría, que era alcohólica, vino a la iglesia. Y nosotros la ayudábamos todo lo que pudimos ayudarla, hasta que como que esa persona se enojó o por algún motivo se fue de la iglesia y no vino más. Y ahí ya no lo pudimos ayudar más porque se fue directamente, pero la ayudamos, la intentamos ayudar, la intentamos que salga, porque sabemos que es difícil que le den trabajo a una persona que sufre alcoholemia por todas las cosas que suceden o por todos los pensamientos, y por eso intentamos ayudarlo, pero bueno, se fue. Vale, pensamiento, ¿no? Está bien. Bueno, como ayudarle, entonces vos decís, ayudarle y ver si cambia la persona, ¿no? Algo así, como que ver si cambia. Y si no cambia, bueno, vemos qué hacemos. Bueno, a ver, ¿quién más de los que no hablaron? ¿Hasta dónde la iglesia? A ver, Lorena. A mí me pasa que yo creo que la ayuda tendría que ir siempre con un poco más, como hablábamos en la primera clase, ¿no? La ayuda, pero con la educación, porque a nosotros nos pasa, lo hemos visto, yo he trabajado mucho tiempo con lo que es el Ministerio de Niños y ahora hace poco en el Ministerio de Mujeres, pero cuando trabajamos en el Ministerio de Niños veíamos madres, por ejemplo, que le dábamos prendas, le dábamos ropa, y le dábamos inclusive el jabón, y no la lavaban. ¿Qué hacían? Hasta que no se le caía de mugre, entonces la tiraban. Y venían, entonces yo digo, ¿de qué sirve si damos esa ayuda, pero sin la educación? ¿No? Yo no me quiero adelantar un poco a lo del video, pero un poco era lo que decía la chica esta, ¿no? Yo creo que tienen que ir de la mano las dos cosas, porque si yo ayudo, pero no le explico a la persona o no trato de darle la parte de la educación, es como que ahí me parece que la ayuda va por dos caminos y tendrían que ir por el mismo. No sé si me explico bien. Como que se desperdicia la ayuda, decís vos. Claro, es como que, bueno, doy, no quiero irme a la parte gubernamental, pero me parece un poco lo mismo, ¿no? Sí, claro. Me parece que le falta como la parte de la educación que tendrían que ir de la mano. Muy bien, interesante. Alejandra, usted levantó la mano. Sí. Ahora te doy Miguel después. Sí, por ejemplo, a lo que estaba diciendo la hermana también. Por ejemplo, acá nosotros ayudamos a muchos chicos con la ropa y todo, pero estamos acostumbrados a ver en la esquina las bolsadas de ropa que lo tiran. Pero bueno, nuestro corazón tiene que ir como el corazón de Jesús, de ir enseñándole a los niños de que ellos mismos vayan aprendiéndose a cuidar su ropita, todo, y estar limpio. Y bueno, y todo lo que lo demos de corazón, de sembrar. Por ejemplo, acá cuando pasa la gente que realmente tienen hambre y le damos de comer y vemos cómo los chicos lo comen porque realmente lo necesitan. Entonces uno también lo tiene que ver de la parte de ese lado, ¿no? Porque, por ejemplo, juzgar a un borracho, ¿no? Nosotros, bueno, le hicimos un alcohólico, un borracho, bueno, pero hay que ver por qué, de dónde viene la situación, por qué él es alcohólico. Entonces también tenemos que usar la parte que Dios nos enseña, orar y tener compasión de ello.
porque bueno, acá en el barrio tengo de todo, de los niños, los grandes, de darle la comida que llevan y lo venden o lo cambian por un cigarrillo, por una cerveza. Por ejemplo, nosotros teníamos el comedor y como nosotros cocinamos buena comida, iban y lo cambiaban por cerveza, y como sabían de dónde venía la comida, la gente se lo cambiaba. Y bueno, todas esas cosas, pero bueno, yo no lo miro de ese lado, yo lo miro como que se lo di de corazón, que Dios me lo dio, y bueno, y el Señor se encarga. Miguel, gracias Alejandra. Miguel. Bien, un poco viendo, buenas tardes a todos, buenas noches. Tengo problemas con conexión hace una semana que no sabemos cómo hacer. Pero yo en el caso nuestro, o sea, yo doy el ejemplo que nosotros hemos adoptado en la iglesia hace muchos años. Estamos trabajando con asistentes sociales y toda una interdisciplina que gracias a Dios hay hermanos y hermanas que están activando en esa área, con esa área. Entonces, siempre tratamos de ayudar. Y lo que planteaba Alejandra con respecto de del cambio de los recursos por los vicios, es muy normal que eso suceda por sus necesidades básicas insatisfechas, que es la parte más bien anímica, ¿no es cierto? Por ahí la parte de comida la tienen satisfecha, o en ese momento tienen más necesidad de un vaso de vino o de una cerveza que de un plato de comida, ¿no? Entonces, trabajamos de esa manera, y tratando de no dar dinero, siempre dar medios, y cuando hay necesidad de dar dinero, digamos así, alguien se encarga de pagar la cuenta que ellos deberían abonar. O sea, necesitan una garrafa o necesitan alguna situación, bueno, de comprarla, no entregarle dinero, porque entregar dinero es una tentación muy grande, o sea, muy, muy elevada, ¿no? Es lo mismo de dar un paquete completo de yerba, es una tentación de cambiarlo, o un paquete completo de fideos, es la tentación de cambiarlo. Todas esas cosas uno lo va aprendiendo con el tiempo, y bueno, también con la gente que está trabajando y colaborando y tratando de insertar a esas personas dentro de la célula para que se hagan toda la parte, o sea, llegar también a la parte espiritual, que es lo más importante, ¿no es cierto? Que es donde no solamente le damos el pescado, sino le enseñamos a pescar, ¿no? Bueno, ahí Miguel, gracias Miguel, ahí Miguel dijo algo que algunos consideran muy polémico, ¿no? En relación a esto que estamos hablando. Él dijo que la parte espiritual es lo más importante, ¿no? Y aún en el mundo evangélico, no todo el mundo está de acuerdo con eso. No que la espiritual no sea importante, por supuesto. Pero lo que quiero decir es como, me acuerdo una vez hace mucho alguien me dijo, mira, si vos vas por la calle y hay un mendigo, te está pidiendo, y vos le das un folleto sobre las 4 leyes espirituales, el tipo, como tiene hambre, se lo va a comer al folleto, no lo va a leer. Se lo va a comer porque tiene hambre. Entonces dale un sándwich, y cuando se le pase el hambre y tenga capacidad de escucharte, qué sé yo, dale el folleto y posiblemente lo lea. Entonces, es bien complicado lo que estamos hablando, no es tan sencillo de resolver. Me acuerdo, hace muchos años atrás, Alejandra y Patricia seguro se van a acordar, nosotros teníamos un personaje que venía acá, le hicimos la ceremonia de casamiento, uno petizo, ¿se acuerdan? Hicimos la ceremonia. Ahora estoy más grande y no sé si un poco más sabio, espero, pero la verdad es que a mí el sí, yo tenía el sí medio fácil para algunas cosas, sobre todo en situaciones así. Le hicimos la fiesta de casamiento, le hicimos el casamiento, le hicimos la fiesta de casamiento. ¿Cómo serían los demonios que tenían encima? Que cuando estábamos en el casamiento la chica se manifestó, no sé si ustedes se acuerdan, pero nunca se había manifestado una novia en una ceremonia, vos no sabías qué hacer. Yo no sabía muy bien qué hacer. El asunto es que, venían, tenían 2 chicos chiquititos, me parece, re lindo, los nenitos, etc. Un día de que yo me voy de viaje, como 10 días, algo así, cuando vuelvo me van a buscar al aeropuerto, y después de yo contar entusiasmado cómo me había ido, la persona que me fue a buscar, en esa época no había celulares con fotos ni nada, me empezó a mostrar fotos
de esta oficina donde yo estoy, cómo habían roto la puerta, y cómo habían entrado, y cómo nos habían robado. Y nosotros teníamos siempre las ventanas con rejas, etcétera. O sea, un adulto no podía entrar. El tipo trajo al nene, que era chiquitito, y lo hizo entrar al nene por el espacio que había, y así rompieron la puerta, bueno, etcétera, etcétera. Y una bronca bárbara, o sea, no me pidan ustedes que en ese momento yo empiece a cantar el aleluya, porque la verdad es que ganas no me dieron. Digo, vamos con el auto, lo buscamos y le damos una paliza entre los dos. Eso fue lo primero que me vino a la cabeza. Porque una bronca bárbara por el abuso de confianza y bueno, por todo, porque le habíamos dado de todo a esa familia o a ese matrimonio. De hecho, después lo fui a visitar a la cárcel, ¿vieron? Hice como Jesús dijo, ¿no? Lo fui a visitar ahí a la comisaría cerca de la cancha del Doque, creo. Hay una comisaría en una esquina y lo tenían detenido ahí y lo fui a ver. O sea que el tema de atender no es tan sencillo. ¿Vieron el último video que les mandé de la chica, el testimonio de la chica? ¿Qué les... A ver, dale, Florencia, a ver. ¿Qué tal? Dale. Antes de cambiar de tema, les Dale. comento brevemente, tengo la bendición de trabajar para el Ejército de Salvación. No sé si conocen la institución. Sí, cómo no. Pero bueno, más o menos estudio cómo es el tema de su ayuda, porque en sí tienen mucha influencia comunitaria. Y de hecho ellos brindan ayuda, pero con manos abiertas totalmente, ¿eh? Tienen hasta hogares de mujeres, hogares para estudiantes, hogares para ancianos, para niños. Me acuerdo que para Navidad realizan como cenas navideñas abiertas a la gente en situación de calle y que largan 500 invitaciones y en el templo les dan de comer, les hacen dar una linda velada, ¿no? Les brindan. Y así con toda la ayuda posible, ¿no? Tienen un hogar para hogares de tránsito, digamos, como para que la gente se bañe, se cambie. Y digo, la verdad que, bueno, ellos hacen su enfoque total en la ayuda comunitaria. Pero yo veo que Dios los bendice de una manera, pero que los recursos nunca se agotan, ¿eh? Nunca se agotan. O sea, tienen su doctrina, ¿no? Ellos son, creo que protestantes metodistas, no sé bien cómo se compone su doctrina, pero principalmente hacen enfoque a la ayuda y al amor de Dios, ¿no? Independientemente de la gente, de lo que haga con la ayuda. Pero bueno, ellos se brindan. Así es, el Ejército de Salvación, sí. De hecho, bueno, yo trabajé 10 años para ellos en los Estados Unidos, por eso los conozco muy bien. Y ellos recibieron en los Estados Unidos un premio a la mejor organización de ayuda social de todo el país, ¿no? Ellos reciben mucho dinero en donaciones, pero millones de dólares, por eso pueden hacer lo que hacen, entre otras cosas, pero ellos tienen una administración donde cuidan hasta el último centavo y rinden cuenta hasta el último centavo de todo lo que reciben como donaciones, porque reciben donaciones muy importantes. No sé si ustedes se acuerdan, hace como 5 años o más, la esposa del fundador de McDonald's, que había quedado viuda, no sé si recuerdan ustedes la noticia, la mujer murió, la viejita murió y les donó $1 billón, con B, $1,5 billones al Ejército de Salvación. Eso es mucha plata. Y justamente parte de lo que esta mujer le donó, una de las razones, porque todos conocían, les cuento la anécdota, todos conocían al marido, por supuesto era el más conocido porque era el fundador de McDonald's. A la esposa no tenía mucha, no era muy conocida públicamente. Cuando la mujer queda viuda y es viejita y sabe que se va a morir, ella cuenta esa historia. No tenía en claro a qué organización darle tremenda cantidad de dinero. Entonces, como nadie la conocía, ella se vistió normalmente, digamos así, y fue por varias organizaciones de Estados Unidos a que la atendieran, ¿no? Algunas organizaciones cristianas y otras no. Y en algunas la atendieron bien, en otras más o menos, en otras la sacaron corriendo y cosas por el estilo. Y una de las razones por la que ella le dio ese dinero al Ejército de Salvación es porque dice que fue el mejor lugar donde la atendieron, sin discriminarla, con una paciencia increíble y bueno, etcétera. Entonces ella concretamente comprobó que su dinero ahí iba a rendir bien. Bien, seguimos avanzando en los comentarios en los que ustedes han pensado. ¿Vieron el último video de la chica, no? Ya dijimos 3 veces que lo vieron.
es muy interesante lo que ella plantea, muy desafiante de ponernos en la cabeza de un pobre, por decir así. Y ahora focalizamos la ayuda social no en alguien que está enfermo, sino en los pobres. Y la chica tiene una conferencia muy interesante, porque justamente, viste, la frase es, ¿qué tienen en la cabeza los pobres? Eso, alguna frase que de una u otra forma todos hemos dicho, ¿no? ¿Y qué tiene en la cabeza? Que le damos la bolsa de pañales y lo cambia por cigarrillos, la madre que les conté, ¿no? Y así los ejemplos que ustedes decían. Quiero escuchar, bueno, le voy a pedir a los que no hablaron todavía, que me cuenten, y después los que más también quieran, ¿qué reacción les despierta lo que dice la chica, ¿no? Bueno, ella contó su experiencia de ser pobre y, a ver, los que no hablaron de acá, Maxi, vos no hablaste todavía, a ver, ¿viste el video? Sí. Ok, Sí, ¿qué te despierta? ¿Qué te hizo pensar lo que ella dice? Me pareció interesante, pero por un lado como que justifica que todas esas malas acciones, digamos, está bien por ser pobre y no está bien eso. ¿Cuáles son las malas acciones que ella justifica? Primero empieza a hablar de lo que es el mal uso del dinero, que por eso pueden comprar unas zapatillas que dice que parecen de otro planeta. Después el tema de que son violentos por un motivo de que quizás se sienten menos. Entonces la otra persona, bueno, hablaba del colegio, que una nena le decía que tenía cosas mejor, entonces ella iba y les tiraba los pelos. Quizás son cosas inconscientes, porque en ese momento era chica, ¿no? Pero crecen con eso y después no buscan más la cosa de cambiar la situación. Siguen con esa violencia, siguen con... Ojo, yo también soy pobre, no digo que tengo plata para tirar para arriba, pero por ahí después podemos ver que cuando crecen... un segundo, Maxi. Ojo que ella está hablando, creo que todos los que estamos acá, nadie es millonario. Entonces, ojo que no está hablando de una economía limitada como quizás nosotros tenemos en algún aspecto. Ninguno de nosotros es millonario y cosas por el estilo. No está hablando de eso. Ella está hablando de la pobreza, ¿ok? Está hablando de la pobreza, uno diría hoy, de villa, lo digo no en el sentido peyorativo, ¿no? De la pobreza donde no tenés qué comer, como ella dice, buscás en la basura, o buscás las zapatillas en la basura, o sea, está hablando de una pobreza extrema, ¿ok? Para ubicarnos en el contexto. Sí, seguí, Maxi. ¿Puedo hablar? Me parece que después eso se sigue trasladando a cuando van creciendo y que también siguen con esa misma violencia y no buscan de mejorar su situación, ¿no? Como que se acostumbran también a eso. A mí me ha pasado, compañeros, yo trabajo en el ferrocarril, compañeros que, bueno, la madre, un ejemplo, ella le habían ayudado con ayuda del gobierno para poner una planta recicladora. La señora juntaba cartones y esas cosas. Y el muchacho dejó de trabajar en el ferrocarril para irse a trabajar con la mamá porque le habían puesto unos camiones, entonces él iba a trabajar de camionero en eso. Y hasta hace poco estaba cortando las vías para poder volver a entrar al ferrocarril. Y es como que se acostumbran a eso y después siguen su vida con esa mentalidad. Ok, bueno, interesante. Ana María, vos querías decir algo. No, pensaba y reflexionaba en mis alumnos. Yo trabajo en una escuela muy, pero muy pobre y lo he podido ver. Realmente es muy triste ver, y pasa esto, la violencia, los chicos son muy resentidos, todo lo que ella describió es verdad. Y muchas veces uno ve que no saben, por ejemplo, van a la escuela y van por la comida, ¿no? Y algunas veces ni siquiera saben comer porque no tienen en la casa. Por ejemplo, yo me acuerdo que trabajaba en escuelas que le daban, por ejemplo, un flan. Como no están acostumbrados a tomar leche, lo rechazan el flan. Claro. O por ahí le daban fideo con un pan de carne y como no comen carne, comen el fideo y dejan la carne. Y yo decía, ¿qué les pasa a estos nenes que le están dando? Yo pensaba así, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no comen? Y yo les insistía a los chicos que coman y no podían comer porque realmente no estaban acostumbrados.
Y bueno, y eso se ve, ¿no? Entonces uno se tiene que poner en el lugar el zapato de esa persona. Yo también he sido pobre. Y me acuerdo cuando yo he tenido mi casa muy humilde y a mí me llamaba mucho la atención porque no teníamos piso. Mi casa tenía piso de tierra. Y yo tenía unos vecinos que tenía una parte de mi casa que sí tenía piso y había otra parte que tenía tierra, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención de una familia que tenía el piso que lo lavaba y yo me encantaba ir a verlo porque a mí me maravillaba. Entonces, es como algo desconocido. Ella dijo otra cosa, pero bueno, a mí me llamaba la atención eso, ¿no? Y en la escuela, por ejemplo, yo lo veo de que hay chicos, por ejemplo, que los días que llueven torrencialmente, van igual a la escuela y llegan mojados y están todo el día mojados, ¿eh? Y es por eso, porque no es que les guste ir y estar mojados, sino porque es mejor estar en la escuela, quizás mojado, porque tienen un mejor baño, o porque con gente que los mira, que los cuida, les saca la ropa, los hace secar y le da qué sé yo, está con alguien que está al lado de esa criatura. Entonces, esto realmente es verdad. Uno se tiene que poner en el zapato del otro. Es lamentable que pase esto, pero se ve mucho, mucho. Uno cuando trabaja en las escuelas, uno puede, no llega a 10 minutos de donde yo estoy y puedo ver esa diferencia. Así es. Es real, real. Muy bien. ¿Puedo hacer unas cosas? A ver, para. Quiero que hablen los que no hablaron del video. Estamos hablando del video, después le doy. ¿Quién dijo, Hola, pastor? Jessica. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, pastor? ¿Cuál fue tu reacción del video, Jessica? Sí, a mí, por ejemplo, comparto lo que compartieron, ¿no? Tanto Ana como Maxi, y lo que me llama también la atención mucho es cuando ves que tienen muchos hijos, ¿no? Y lo que ella decía era que era como que eso es el pensamiento de ella, ¿no? Y que debe ser de muchos también, que era que la única razón que encontraban ellos para levantarse todos los días es como que ellos siempre fueron pobres y como que no tenían nada y como que esto es algo suyo, ¿no? Tener hijos y por eso cada vez tenían más y a veces uno piensa, tenés tantos hijos y no tenés para darles de comer a uno, ¿no? Pero yo pienso que eso también viene de la educación. Si no tienen educación, generaciones tras generaciones van a seguir de la misma manera. Eso es lo que más por ahí me llamaba la atención. Bueno, muy bien. En eso yo... A ver, espere. Camila. Sí, yo a lo que me llevó a pensar el video, más allá de la pobreza económica, sino es la pobre mentalidad que a veces llega a tener la gente pobre. Yo no soy millonaria, como dijimos hoy, pero intento todo el tiempo superarme mentalmente, tratar de no ser mediocre, tratar de no pensar en la miseria y crecer. Esta chica en el video vemos que pudo superarse, por eso pudo dar esta conferencia, pero hay muchos a los que no les sucede estas cosas. Y por más que, como un poco como lo que decía mi papá, estoy de acuerdo, no se justifica que vos no hayas tenido amor o que tu papá no haya tenido el ejemplo de que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, que vos le robes a otra persona o que vos golpees o mates a alguien por robarle un celular. Entonces, quizás vos le vas a dar esa plata a esa persona, le vas a dar trabajo, pero va a querer seguir robando, va a querer seguir siendo violento porque tienen también una mentalidad muy pobre. Yo lo veo en el hospital, como la gente me quiere maltratar porque quizás no le contesté lo que tenía el hijo, o pasa en un montón de lugares, o yo también trabajé en un kiosco, y un chico me dijo, así que vos te vas a casar con toda la plata que me robaste a mí de las golosinas que me vendés, me dijo. Y o sea, yo no te estoy robando, yo estoy trabajando, y si me voy a casar es por la plata que pude obtener. Entonces ellos como que les molesta que el otro progrese, que el otro tenga un poco más, y les molesta ser pobre, pero ellos mismos no intentan cambiar, creo yo. En general, bueno, muy bien. A ver. Lo que pasa es educación. Saba, esperen, dejen que hablen los que no hablaron todavía. Saba, ¿podés hablar o estás ahí con tu niño? Si no podés, no importa, no hay problema.
No, quería hablar, pero bueno, voy a ver si me deja. Me encanta esta conversación. Es un área que me encanta, ¿no? Porque no, esa chica se quedó corta en lo que pasa en su intimidad, me imagino. Porque el contexto en el que viene un pobre, no solamente la violencia y el hambre, hay muchas cosas, las violaciones, el maltrato de los padres, el descuido, las enfermedades, de todo un poco, ¿no? Si me preguntas a mí hasta dónde ayudaría a un pobre, no tendría límites. Si pudiese darle, le daría de todo. Pero siempre y cuando hasta que Dios me diga basta. Cuando Dios me dice basta, ahí dejo. Porque todo tiene un límite. Entonces, para mí hay que ser no prejuicioso, cero prejuicio. Cero prejuicioso, pero bueno, siendo sensible a la voz de Dios también. Muy bien. A ver, Dorita, ¿estás ahí? Dora Parra. Se fue a dormir. Sí, pastor. No, estoy acá, no quiero prender video porque, viste, las chicas están trabajando, entonces no hay mucho... No hay problema, no hay problema. Escúchame, Dorita, ¿viste el último video? Sí. Bueno, ¿qué te hizo reaccionar? ¿Qué te hizo pensar? Sí, bueno, a mí me hizo pensar mucho porque a veces cuando vemos así a los chicos, o si no hemos pasado esa situación, o estábamos bien o bien cuidados en nuestras casas, pero no lo entendemos a esas personas. Y esa parte a mí me llegó muy fuerte y me hizo pensar que hay que tener mucha misericordia de esos chicos. Muy bien, muy bien. Rómulo, ¿podés ahí, tenés posibilidades de hablar? Sí, buenas noches a todos. Me voy a perder durante 10 minutos porque me estoy yendo del trabajo a casa. Solamente decir que me impactó el video de esta chica. Decir que dentro de este grupo de personas que forman los pobres, hay como en todos los sectores gente buena y gente mala. Es decir, pobres buenos y pobres malos, así como los hay ricos malos y ricos buenos también. Y es un sector de gente que se siente muy discriminado. Nosotros lo discriminamos. La sociedad los estigmatiza y pensando que son todo lo malo que una sociedad puede tener. Yo creo que tenemos que, como creyentes, ser sabios y ayudarlos, porque una realidad que fue la que dijo Jesús, que siempre iban a haber pobres entre nosotros, y nosotros tenemos que ocuparnos de ellos. Y no lo digo discrecionalmente, pero pedir sabiduría de lo alto, y relacionándolo con el tema anterior, tener sabiduría de lo alto para saber cómo ayudar y cómo llegar a esa gente para sacarlos de su situación, de su condición. Cuando me acuerdo del momento en que Jesús multiplica los panes y los peces, le encarga a sus discípulos que ellos se organicen para poder llegar de manera efectiva a la multitud que estaba delante de ellos, con sus distintas necesidades. Y ellos lo hicieron así, lo dividieron por grupos, y la ayuda, el sustento alcanzó y sobreabundó. Entonces creo que en este tiempo ese ejemplo nos tiene que servir para pedir con sabiduría cómo llegar a la gente de manera adecuada y de manera efectiva, para que la bendición de Dios les llegue. Bien, gracias Rómulo, bien. Déjenme darle entonces 2 o 3 perspectivas que nos va a ayudar a resolver esto de cómo iluminar el mundo en oscuridad a través de la ayuda al necesitado. Y después vamos a seguir conversando un ratito más. Pero déjenme compartir 2 o 3 perspectivas. Miren, no es tan sencillo
enfrentar el tema de la pobreza y de la ayuda al otro. No es para nada sencillo. Tiene muchas aristas, como ustedes mismos han dicho, muchas aristas. Rómulo dice, hay pobres buenos y pobres malos, ¿no? O sea, tiene muchas miradas, muchas circunstancias, porque lo primero que quiero decirles, para que ustedes tomen nota o después lo sepan, lo aprendan, es que la necesidad del ser humano es muy compleja. La necesidad, el estado de necesidad del ser humano es muy compleja. Lo que nosotros estamos viendo en esta clase no es la necesidad espiritual. Así que, por supuesto que hay necesidad espiritual, pero la descartamos, al menos en esta clase, ¿ok? No estamos hablando de necesidad espiritual. Estamos hablando de necesidad en términos socioeconómicos, ¿ok? Entonces, la necesidad socioeconómica es muy compleja. Muy compleja de resolver, muy compleja de atender, porque tiene varias aristas, ¿no? Varias situaciones. Esa complejidad de lo que significa que el otro necesita o que está en una situación vulnerable, como se dice, no es solamente que no tiene para comer. Como ustedes han dicho y como dice la chica en el video, tiene una serie de elementos que, viste, vos querés tapar esto y se destapó de este lado y vas por este lado y se destapó del otro. Entonces, por eso es muy complejo. Lo segundo que quiero decir, nosotros como cristianos, hay 2 o 3 frases que están en la Escritura y algunas de ellas dijo Jesús y ustedes la han mencionado. Hay una frase que dice Jesús, muy interesante, que la mencionaron ustedes también, que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de entender lo que significa que la iglesia tenga un ministerio de ayuda al necesitado. ¿Cuál es la frase que dijo Jesús? Lo que él dijo fue, siempre habrá pobres entre ustedes. Siempre habrá pobres entre ustedes. Y esta frase es como otras que hemos hablado ya, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, no son las frases más lindas de Jesús hacia nosotros o hacia el mundo, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado que él dijera, apenas se conviertan, se acaban todos sus problemas, lo cual, al contrario, parece que no es así. También nos hubiera encantado que dijera, el que se convierte deja de ser pobre, y la verdad que no es así. Ahora, es muy interesante esta frase, porque para mí esta frase, siempre habrá pobres entre ustedes, es una frase que tiene que ver con algo que hablamos al principio de la materia, que es, ¿de qué forma vemos al mundo nosotros? Porque esta frase de Jesús, siempre habrá pobres entre ustedes, está dando una señal de la cosmovisión que nosotros vamos a tener que tener toda la vida. ¿Qué elemento, en este caso de nuestro tema de hoy? Que entre tantas cosas que vamos a ver en la vida, hasta el momento que no tengamos más vida, es que siempre va a haber pobres entre nosotros. O sea, el sistema es un sistema que no está redimido. El sistema socioeconómico del mundo, de Argentina, de tu provincia, de tu ciudad, no es un sistema redimido. No es un sistema socioeconómico que está legislado, vamos a decir así, bajo las pautas del reino de Dios. No. Es un sistema socioeconómico que está legislado bajo las pautas de los seres humanos. Y los seres humanos, dice la Escritura, son malos en esencia. La Biblia dice, el deseo de su corazón es malo. Entonces ahí vieron toda la descripción de los pecados que Pablo hace, ¿no es cierto? Y él menciona, en los últimos tiempos habrá gente egoístas, amadores de sí mismos, avaros. Si vos ponés esa clasificación, vos entendés, claro, por eso hay tantos pobres. Entonces, no me quiero ir del tema, porque este es el tercer punto. Lo segundo que estoy diciendo es que, lamentablemente, tenemos que asumir que gente necesitada va a haber en este mundo hasta que el Señor venga. Lo tercero que me parece que es un elemento que va a ayudar a nuestra perspectiva de que lo que significa que la iglesia, y nosotros en lo particular, y la iglesia, tenga un ministerio que alumbre la oscuridad del individualismo, es intentar entender o descubrir
las razones por las cuales este sistema no funciona. Y yo lo mencioné recién. El amor al dinero, Jesús lo dijo, ¿no? Es la raíz de todos los males. Como hemos dicho 1000 veces, el problema no es el dinero, y mucho menos el problema es tener mucho dinero. El problema no es tener mucho dinero. El problema es amar al dinero. ¿Ok? Entonces, la fuente de la pobreza o de la marginalidad es el amor al dinero y desde allí todos sus derivados. El corazón del ser humano, como dice la Escritura, el apóstol Pablo, avaro, amador de sí mismo, egoísta. Jesús dijo, miren, amen a su prójimo como a ustedes mismos, ¿no? Jesús mismo dijo, miren, entre ustedes no será así. Entonces la perspectiva y la perspectiva del reino, la perspectiva de Jesús es que evidentemente hay algo en el corazón del ser humano que permite o que provoca que siempre haya necesitados entre nosotros. ¿Me siguen esto, no? O sea, lo que estoy diciendo es que la pobreza y la necesidad es pecado. No pecado de la perspectiva de alguien pecó, sino que es absolutamente contrario a los principios del reino de Dios. Entonces, desde esa perspectiva es que Dios, vamos a decir así, instala la iglesia para que responda con gracia, con misericordia, con amor al prójimo, etcétera, a esa oscuridad. Los únicos que pueden atender a los pobres de este mundo como Dios quiere es la iglesia. No hay ninguna duda. La Escritura de tapa a tapa habla de la misericordia. Recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Una de las leyes sociales que Dios establece en el Antiguo Testamento es, ¿recuerdan ustedes? En el año de jubileo las deudas eran perdonadas, ¿no? En el año de jubileo, en las cosechas, cuando levantaban, ¿recuerdan ustedes la experiencia de Ruth? ¿Recuerdan ustedes, no? Los pobres iban detrás de los que iban levantando la cosecha y lo que se caía era para que los pobres tomaran y pudieran llevarse para moler y hacer su pan y cosas por el estilo. La Biblia dice que Dios dijo, yo soy padre de los huérfanos. Esa es una declaración tremenda respecto de un Dios que se hace cargo de los necesitados, en este caso los huérfanos. Y él dice, defensor de viudas, ¿no? Miren la palabra que dice ahí, defensor de las viudas, es padre de los huérfanos. La Escritura dice que el que da al pobre, ¿recuerdan cómo es la reacción de Dios? ¿Cómo dice el texto, no? Es como que a Dios le presta, ¿no? Es como, o sea, hay una reacción de Dios muy fuerte cuando la iglesia ministra, en el sentido que estamos hablando, sirve a los necesitados. El otro elemento que me parece que es interesante a tener en cuenta para después ir llegando a nuestras conclusiones en el día de hoy, es que creo que hay que reconocer algo que es muy duro. ¿Qué es? Es que en general la pobreza molesta. La pobreza incomoda. Y nos incomoda a nosotros, ¿no? La pobreza te saca de un lugar de comodidad. La pobreza te confronta, aunque el pobre no te diga nada, pero te confronta, aunque lo ignoremos, ¿no? A veces pasan gente en un carro. Nosotros, miren, hace muchos años estoy acá, había una chica hace un montón de años que era una joven de rulitos que iba con un bebé en un carrito. Hace 20 años, hoy esa chica es una mujer más grande, tiene como 3 o 4 niños, y yo la identifico porque es siempre la misma, todos tienen unos rulos bien ruludos, son re lindos los niños y las nenas ahora que ya son adolescentes. Y la mujer, su trabajo es salir a la calle con el carrito y salir a pedir. Hace 20 años que la mujer hace lo mismo, ¿no? Entonces, a lo que voy es a esto, este principio que estoy mencionando, esta perspectiva. Lo cierto es que tenemos que asumir que la pobreza nos incomoda, ¿no? La pobreza te produce algo. El
el contexto de que alguien llegue a tu círculo e incluso a tu iglesia no deja de ser una situación compleja. Me están entendiendo, ¿no? Lo que estoy planteando. Que entre un pobre a una reunión, pero un pobre en el sentido bien, un hombre de la calle, una mujer de la calle, cosas por el estilo, ¿no? Su forma de hablar, su olor, su falta de educación en términos de respeto, así de moverse, todo eso incomoda, su forma de pensar. ¿No te incomoda que el pobre que vos estás acostumbrado a ver del barrio, como fuera, te pida y te pida y te pida y te pida? Incomoda, ¿no es cierto? Incomoda, o sea, como ustedes han dicho, y está bien, como diciendo, bueno, pero te sigo dando, pero lo cambiás por cerveza, o te buscas un pucho, o lo cambiás por droga. Entonces, aflora ese sentimiento. Imagínense que si aflora ese sentimiento, en mayor o en menor medida, en la Iglesia de Cristo, cuanto más en un mundo que no conoce el amor y la misericordia de Dios, sin ninguna duda. Entonces me parece que esta perspectiva que estoy mencionando ahora, me parece que nos ayuda a ser mucho más honestos frente a nuestra disposición hacia los necesitados. Lo cierto es que la pobreza, en términos de las que estoy hablando, incomoda porque te empuja a reacciones o te empuja a romper hasta una situación de comodidad, si vos querés, porque tenés que molestarte para atender al pobre, o tenés que invertir recursos en el pobre, o tenés que dedicarle tiempo al pobre, que en algunos casos el pobre no valora, como dice la chica en el video, o como ustedes mismos han dicho. No valorizan el tiempo que vos le dedicás de hablar, o de darle, o de aconsejarle, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy hablando de que siempre la pobreza o la necesidad del otro genera una incomodidad. La siguiente perspectiva que me parece que nos va a ayudar para crecer nuestra luz del amor servicial es revisar nosotros, como iglesia estoy hablando. Vuelvo a decir, uno de los conceptos principales es que solamente la Iglesia de Cristo puede atender a los necesitados tal como Dios quiere, ¿no es cierto? Porque tenemos el Espíritu Santo y el corazón transformado de Dios que nos hace identificarnos y tener empatía e intentar obrar como Dios obraría. Así que siempre hablo de la Iglesia. Entonces, la siguiente perspectiva que quiero mencionarles es, debemos revisar nosotros cuál es nuestra actitud sobre nuestras posesiones. ¿Cuál es nuestra relación con lo que tenemos? Con lo que legítimamente tenemos, ¿no? Como en lo personal, como fruto del trabajo. Todos los que estamos aquí trabajamos y trabajamos duro, ¿no es cierto? Así que lo que tenemos es el resultado de nuestro trabajo. Entonces, sin embargo, tenemos que, para mí, una perspectiva muy fuerte, porque vuelvo a decir, toda esta situación de asistencia o de ayuda vence, recuerden la premisa de hoy, la luz del amor servicial para vencer la oscuridad del individualismo, la oscuridad del individualismo. Entonces, creo yo que una perspectiva que nos ayuda a vencer esa oscuridad del individualismo es tener en claro nuestra relación o nuestra actitud hacia nuestras posesiones, hacia las cosas que tenemos. El Antiguo Testamento establece Dios como una norma, una pauta, como una ley, los diezmos, ¿no es cierto? Claramente, no hace falta que yo lo explique. Y algunas veces, algunos cristianos evangélicos dicen o preguntan las personas por qué hay que diezmar si el diezmo es una pauta o una ley del Antiguo Testamento y nosotros no tenemos una fe
del Antiguo Testamento. Nuestra fe es una fe del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, claramente, dice la Escritura y enseña el apóstol Pablo. Entonces, algunas veces se cuestiona esto del diezmo, ¿no? Como diciendo, ¿por qué tengo que diezmar si el diezmo es del Antiguo Testamento y ahora yo estoy bajo el nuevo pacto? ¿Por qué engancho lo del diezmo con esto? Porque en realidad el nuevo pacto, el antiguo pacto que está en el Antiguo Testamento dice que respondemos a Dios con adoración y dependencia y todo lo que ustedes ya saben, con el diezmo, ¿no es cierto? Con el 10%. En el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, lo cierto es que Mateo 5, 6 y 7, que es el centro neurálgico de los principios del reino de Dios que Jesús mismo enseña, lo que él dice, lo que él deja enseñar frente al amor al dinero, a las posesiones y todo lo que enseña después más en el detalle el apóstol Pablo, es que en el nuevo pacto, bajo los principios del reino de Dios, en realidad Dios no espera el 10%, Dios espera todo. Así que es más caro ser cristiano. Tiene otro precio, ¿no? Es el 90% más caro que del Antiguo Testamento. Porque el Evangelio es muy radical respecto de las posesiones materiales. Entonces, esta perspectiva de, bueno, a ver, como iglesia, e incluso también quizás como individuos, ¿no? ¿Cuál es mi actitud, cuál es mi relación respecto de mis posesiones? ¿No? Las que tenemos con esfuerzo, con resultados de nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Y que legítimamente y legalmente, mes a mes o como fuera, Dios da los recursos para seguir adelante. ¿Cuál es mi relación con mis recursos materiales, mi posesión? Porque depende de esa relación, depende de la actitud que yo tenga con mis bienes materiales, también va a ser la actitud que yo voy a tener respecto de servir a la comunidad. Casi siempre, o en general, digamos así, algunos cristianos se sienten muy cómodos cuando la iglesia, como cuerpo local, sirve a la comunidad con ayuda social, cualquiera sea lo que sea, ¿no? Sin embargo, a veces, no siempre, pero a veces, no están tan cómodos cuando lo que hay que compartir es personal y no de la iglesia, ¿no? Es como cierta persona de la historia argentina que es muy recordada por su aparente bondad hacia los pobres, pero claro, con todos los recursos del Estado, vos podés ser lo más bondadoso posible porque nunca te costó nada a vos, no era dinero tuyo, era dinero del Estado. Entonces yo con dinero del Estado puedo repartir todo lo que quiera y listo. Entonces mi pregunta es, cuando digo de esta perspectiva, este punto que estamos hablando ahora, bueno, ¿qué sucedería? Capaz que ya lo hiciste alguna vez, pero pregunto, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿Cuál es nuestra primera reacción frente a un Dios que cuando ve un pobre al lado tuyo tiene todo el derecho de pedirte que des todo lo que tenés? Porque desde la perspectiva del reino de Dios, ustedes lo saben, lo que tenemos no es nuestro. La Biblia dice, y el apóstol Pablo dice, nosotros somos administradores de lo que tenemos. Somos administradores de lo que tenemos. Yo viví en el interior muchos años y tenía unos tíos en San Juan que eran capataces de fincas enormes, ¿no? De uva y qué sé yo, caballo, chancho, todo lo que vos quieras. Y yo me acuerdo que era chico y yo estaba reconvencido que mis tíos eran millonarios porque tenían campo y campo y campo y camiones y los tractores y todos los animales y un montón de gente trabajando. Entonces mi visión era, wow, mis tíos son millonarios, mirá todo lo que tienen, etcétera, etcétera. Cuando fui creciendo ellos me explicaron que no eran dueños de nada. Nada de lo que estaban ahí ellos trabajando era de ellos. Ellos eran administradores del dueño de la finca, por decir así. Cada tanto venía el dueño de la finca y le preguntaba cómo andaba la cosa y el tipo estaba capaz que 2 días se comía un asado con ellos y se iba. Y yo decía, ¿este tipo quién es? Claro, era el dueño, realmente era el dueño.
Y mis tíos en este caso eran puros administradores. Estaban muy bien. Lo interesante, porque ahí está el ejemplo de la escritura de Jesús, es que ellos vivían en esa finca como si fuera de ellos. Y usaban todo lo de la finca como si fuera de ellos. Desde los vehículos hasta los animales. Si tenían ganas de comerse un chancho, iban, lo carneaban y se lo comían, y etcétera, etcétera. Porque era como si fuera de ellos, pero no era de ellos. Y el dueño, en cualquier momento, como ustedes saben, la Biblia lo dice, podía venir y decir, esto es mío, me lo llevo, hago lo que quiero, etc. Entonces, esta perspectiva que yo estoy comentando ahora es la que dice, bueno, ya no pensemos en la iglesia como cuerpo local, sino pensemos en nosotros, en mí, en términos personales. ¿Cómo es mi relación frente a lo que tengo? Ahora, no solamente cómo es mi relación frente a lo que tengo, sino cómo es mi relación frente a lo que tengo respecto de la necesidad de otros que tienen menos que yo. Entonces la pregunta aquí es, ¿hasta dónde yo estaría dispuesto a dar algo que yo considero mío? Legítimamente mío. Porque en realidad esa es la perspectiva del reino de Dios, y yo creo profundamente que esa es la actitud que ilumina el individualismo. Ojo, les está hablando alguien que yo no soy un tipo que se para en la esquina de mi casa y entro a regalar las cosas, no, para nada, para nada. Creo ser una persona desprendida, pero no es que ando regalando, salgo así en el auto y regalo. No estoy hablando de eso. Porque en realidad si yo hiciera eso, me parece a mí que sería un mal administrador de todo lo que Dios me da. Tratamos de cuidar lo que Dios nos da. Pero lo que quiero decir es, y para mí este es el punto crucial, lo más importante. Yo creo que la pobreza o la necesidad está en un nivel, siempre ha estado, pero ahora lo vemos más evidente por la tecnología, por las redes sociales, etc. Yo lo veo, o lo vemos como es muy radical la necesidad de muchas personas, ¿no? Como muy extrema en muchos aspectos. Tanto la necesidad física o material como la espiritual, pero en esta clase no estamos hablando de la necesidad espiritual. Lo que yo entiendo, y esto es parte de nuestra materia hoy, es que eso es una gran oscuridad. Yo no sé si comparto todo lo que la chica expresa en el video. Quizás algunas cosas no tanto, ¿no? Un poco Maxi dio como en el clavo por ahí, ¿no? Como, cuidado que la pobreza no justifique algunas cosas, ¿no? Ella no lo dice así, pero se puede entender así, ¿no? Que por ser pobre justifica la violencia. No lo dice expresamente, pero lo da a entender, o al menos se puede entender así. De hecho, como ustedes saben muy bien, es difícil tener relación con algunas personas que están en una situación de pobreza, porque lo que vos sentís es que son violentos, ¿no? Y que no es que te vienen a pedir, te vienen a robar, o te exigen, vos me tenés que dar esto, o cosas por el estilo. Entonces, ahí tenés la violencia, ¿no? Entonces, la distancia, el límite es muy sutil que ella deja, ¿no? Uno puede interpretar como sí, claro, es una forma de defenderse, porque, por ejemplo, en el caso de la escuela, se burlan de ellos porque no tienen la zapatilla, por esto, entonces es una forma de defenderse, pero también puedes pensar muy sutilmente que es una conducta que vos adquirís justificada bajo la pobreza. También alguien puede pensar eso como Maxi lo decía hace un rato. Entonces, lo que quiero decir es, con esta última perspectiva, yo creo que la iglesia está llamada en este tiempo en que estamos vivos nosotros, siempre fue llamada a esto, pero estoy hablando ahora de nuestro momento. Hay una oscuridad terrible respecto de la necesidad de las personas. Y solamente nosotros podemos iluminar esa oscuridad. En el mismo nivel que es radical la oscuridad por la injusticia, por el maltrato, por todo eso que provoca, por la mala administración del gobierno, porque el gobierno se abusa de los pobres y los mantiene con un poquito de dinero o una bolsa de comida, pero fíjense que los mantiene siempre pobres, ¿no? Cosa que a Dios no le agrada, claramente. Entonces, es tan tremenda la oscuridad de la necesidad y de la pobreza
así de tremenda tiene que ser la luz que puede vencer esa oscuridad, que en definitiva es del individualismo, con lo que estamos hablando, el egoísmo y todo lo demás. Entonces, este tipo de oscuridad, estamos hablando de crecimiento de la iglesia, ¿no? Esta tan densa oscuridad solamente puede ser vencida con una luz muy poderosa, tan radical o más radical como la oscuridad que enfrenta. Me siguen lo que quiero decir, ¿no? Entonces, voy a contar una anécdota. Me parece que este grupo la conté en alguna otra materia, pero no importa, la cuento igual porque tiene que ver ahora con lo que estamos hablando. Una iglesia en Estados Unidos, grande, 500, 600 personas en su culto, ¿no? Grande. Muy interesante el pastor. Creo que conté acá esta experiencia, ¿no? Me parece que sí. Cuando llegaba el momento de la ofrenda, llevaban un plato, ¿no? Y ahí iban poniendo los billetes. La ofrenda, los sobres y los billetes de la ofrenda. Y el pastor decía, y por eso se hizo muy conocido, o fue noticia, digamos, él le decía a la gente, si usted está en una necesidad muy acuciante en este momento, puede tomar del plato de la ofrenda hasta $20. Él decía, mamá, que estás con hijos y estás sola quizás, y pasa el plato de la ofrenda y vos necesitas dinero para comprar comida, leche, lo que fuera. Tenés permiso para sacar del plato de la ofrenda $20 y llevártelos. Si necesitas más por algo, bueno, habla con tal persona, lo que fuera. ¿Ustedes imaginan eso? Es una decisión tremenda, ¿no? Es una postura radical tremenda de responder a gente que en términos concretos necesita una ayuda. Ahora, alguien podría decir, como me dijeron cuando me contaron eso, bueno, pero cualquiera entonces dice, yo necesito $20, y bueno, y sí, corres el riesgo de que un atorrante se lleve $20 por domingo. No tenés forma de controlarlo, pero más allá de eso, porque vivos, seguro que lo que sacaban $20 eran argentinos, no se hagan problema, pero más allá de eso, ¿se dan cuenta ustedes del concepto que este pastor planteaba a la iglesia? Le estamos dando, yo leí el testimonio de este pastor hace muchos años. Él decía, cuando le preguntaban obviamente, ¿por qué hace eso? Entonces él decía, pensá en el corazón de Dios. Dios está en el culto, es lo que creemos. Estamos en el momento de la ofrenda, le traemos a él ofrenda con gratitud, con sacrificio, con dependencia, le traemos ofrenda. Y Dios ama recibir la ofrenda de su pueblo. Así dice la Biblia. Ok. Ahora, en ese momento que Dios está feliz recibiendo ofrenda, algunos de sus hijos que están ahí no tienen que comer. Entonces el pastor decía, yo no veo a Dios, vamos a hacerlo figurativamente, poniendo en una bolsa todo el dinero y llevándoselo y dándole la espalda a algunas familias de sus hijos que no tienen que comer. Dicen, me cuesta ver a Dios así. Yo lo que veo es a Dios abriendo la bolsa y diciéndole, bueno, vos necesitas, te doy acá. Vos también necesitas, te doy acá. ¿Entienden lo que estoy planteando, no? Una visión súper fuerte y radical. Entonces, todo esto para decir qué cosa. La necesidad que vemos a nuestro alrededor, y hoy podríamos decir sin ninguna duda, siempre, ¿no? Argentina, pero hoy sin ninguna duda, o por lo menos más evidente, es absolutamente morbosa, es absolutamente obscena el nivel de necesidad que algunas personas están viviendo. Es una densa oscuridad que sola, contaminada por el pecado del individualismo, contaminada por
por la mala política, contaminada por el abuso, contaminada por el robo. Y coincido en algo que ustedes dijeron mucho también, contaminada por la falta de cultura. Uno dice, bueno, tuviste oportunidad de trabajar y no seguiste trabajando para avanzar. También forma parte de eso, ¿no? De no apreciar quizás oportunidades, cosas por el estilo, ¿no? Entonces también contaminada por eso, no lo justifico, también forma parte de todo ese paquete. O sea, algunos, no todos, pero algunos están pobres porque encontraron comodidad y quizás, porque no tienen que trabajar, no cumplen horario, no responden a pautas o a normas y viven y se acostumbran a vivir de lo que les dan. El otro día fui a Capital, que tenía una reunión, y como abrieron los bares, nos sentamos en un bar ahí a comer un tostado con 2 o 3 personas que yo me estaba reuniendo en la vereda, digamos, ahí del microcentro. Y el tostado era enorme, ¿no? Entonces habían quedado 1 o 2 porciones. Y pasó un carro por el pleno microcentro, y el tipo, un muchacho joven, se me para al lado y me dice, flaco, ¿te vas a comer esos 2 tostados que te quedaron? Pero el hombre se metió así en medio de la reunión, estábamos hablando, o sea, nada, ¿no? El mozo lo quería correr. ¿Y qué iba a decir? No, llévatelo. Bueno, agarró, se lo llevó y se lo fue comiendo. O sea, no está bien hacer eso, por supuesto. Pero yo pienso, ¿y si de verdad tiene hambre? Y el hecho de que tiene hambre provoca esa, entre comillas, falta de respeto, de ubicación o de cultura, o qué sé yo. Es tan difícil, y a eso me parece está la última perspectiva. Dice, va a ser muy difícil justificar nuestra inacción frente a la necesidad de los demás si queremos analizarla bajo las pautas de la normalidad. Lo digo otra vez, lo leo. Es muy difícil justificar la falta de acción, o sea, la falta de atender al necesitado, si analizamos la necesidad desde una normalidad. Pensando en el ejemplo que les conté recién, uno diría, bueno, tendría que haber venido medio tímido o con respeto y decir, buenas tardes, señor, quería preguntarle si usted sería tan amable, si no va a comerse esos 2 tostados, me los da. Uno diría, eso sería, pero no. Un poco mal, tipo, ¿entienden, no? Entonces, esta perspectiva que estoy compartiendo dice, no, bueno, entonces uno diría, no, entonces no te doy nada, y agradecer que no me dijo flaco o capo y no me insultó o no me dijo otra palabra o lo que fuera, ¿no? Entonces, el autor dice, no se puede justificar, mucho cuidado de la perspectiva de Dios, no se puede justificar que no atiendo al pobre porque el pobre es un maleducado, o el pobre es un desubicado, o el pobre no me respeta, o el pobre no cambia como yo entiendo que tiene que cambiar. Eso no puede justificar, según el autor de lo que estoy compartiendo, no puede justificar que yo no esté dispuesto a alumbrar radicalmente la necesidad. ¿Me siguen lo que estoy planteando, no? Es tan fácil hablarlo y tan difícil experimentarlo y tan difícil vivirlo en la vida cotidiana. Porque en este caso que estoy planteando, a ninguno de nosotros nos gusta que nos traten mal. Como diciendo, ¿cómo? Todavía que te voy a dar un pedazo del tostado, me insultás o lo que fuera, ¿no? Entonces como que no pega. Sin embargo, el autor sugiere esta perspectiva. Vamos avanzando. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, teniendo en cuenta estas perspectivas que estoy mencionando, uno podría decir, bueno, a ver, si esta oscuridad tan densa, con tantos elementos, solamente puede ser combatida y vencida, porque ustedes saben, la física dice que cuando hay oscuridad y hay una luz, la luz desaparece. Es tan simple como eso, ¿no? Bueno, entonces, si la luz del Evangelio, en términos de nuestro tema de hoy, que es la ayuda, el ministerio de servicio, el amor servicial, literalmente hace desaparecer la oscuridad del individualismo que provoca nuestro tema de hoy,
que es la necesidad de la pobreza. Obviamente la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tendremos alguna forma de pensar y tener una estrategia radical tan poderosa o más poderosa que la densidad de la oscuridad de la pobreza que vemos hoy? ¿Qué sería? Y ahora yo les tiro la pregunta a ustedes para que me contesten. Pregunta. Dicho todo lo que dije, ¿cuál sería para ustedes? Pensemos, imaginemos. ¿Cuál sería para ustedes una estrategia radical, poderosa, que vencería esta oscuridad de la pobreza que podríamos llevar a cabo? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, les escucho, piensen. Son ejemplos nada más, imaginemos. ¿Quién quiere hablar primero? El Evangelio. ¿Cómo? Llevar a las personas al conocimiento de Cristo. No. Y de enseñar, de enseñanza, de poder ver qué es lo que puede hacer. Mira, yo entiendo lo que querés decir, ojo, y mi no tiene que ver con lo que estoy hablando de la materia, no con que no hay que predicar, está claro eso. Pero lo que estoy diciendo es esto. La acción de predicar el Evangelio no quita la pobreza. Vos andás, bueno, vos tenés alumnos, niños que son bien pobres. El niño viene descalzo o muerto de frío o con hambre o lo que fuera, o sucio, viene con piojo porque no lo bañan en la casa. Toda esa historia. Lo digo en el buen sentido, pero para responder a lo que vos planteás. No es que no hay que predicar el Evangelio, ojo, no estoy diciendo eso. Pero vos le predicás el Evangelio, pero los piojos los sigue teniendo. Vos le predicás el Evangelio en términos de la acción de predicar, ¿me entendés, no? Y el hambre lo sigue teniendo. Entonces, entiendo lo que quiere decir, pero acuérdense, no estamos hablando ahora de la necesidad espiritual, ¿ok? Estamos hablando de la otra cosa. Rómulo, a ver. Espérate que no encontraba el micrófono. Dale. Como la mención al pasaje que hice anteriormente, cuando Jesús está frente a la multitud y le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Les pone el desafío delante de ellos. Y yo creo que como iglesia, en algo radical que podríamos hacer como creyentes, es enseñarle, por ejemplo, a las personas que están en esa situación de pobreza, por ejemplo, un oficio, darle las herramientas para que aprendan un oficio, darles trabajo, enseñarles cómo se hacen algunas tareas para que ellos sean remunerados por esa tarea y aprendan la cultura de la relación trabajo-beneficio, enseñarles a plantar, darles las semillas, por ejemplo, para que siembren algún alimento, y muchos ejemplos como eso, pero que son concretos. Es decir, meterles mano al arado, digamos, ¿no es cierto? Ok, bien, podría ser. ¿Qué otra cosa piensan? A ver, Camila. Sí, yo con respecto a lo que decía anteriormente, que no solamente la pobreza económica, sino la mentalidad, lo que yo tenía pensado hoy, incluso llevarlo a cabo con algunas personas quizás de la iglesia, es enseñarles a bañarse, a la poca ropa que tienen, quizás cuidarla, lavarla, cada vez que van a venir a un culto, venir limpios, venir arreglados, si tienen que servir a Dios, que lo hagan de la mejor forma, o incluso como iglesia, que cuando ellos llegan vean que es un lugar limpio, un lugar en el que sería bueno vivir. Entonces, cuando vayan a sus casas y se acostumbren a que la iglesia está limpia, está buena como está, ellos también van a querer vivir lo mismo en su casa. Se van a sentir incómodos también ellos, porque van a ver que otro está limpio, está perfumado, entonces ellos van a querer también ser así. Yo lo veía por ese lado de la limpieza. Quizás no tengan la mejor ropa, pero la que tengan, que la laven, que la cuiden, y el día que reciban un plan, quizás, si lo necesitas, recibilo.
pero ¿vos valés eso? ¿Realmente querés estar sentado en tu casa y tener plata sin hacer nada? Recibilo. Pero cuando tengas la oportunidad de encontrar un trabajo, tomalo y hacelo porque eso te va a valorizar y dignificar como persona. Enseñarle eso en sí. Está muy bueno, muy bueno, bien. ¿Algún otro ejemplo? A ver, ¿qué se les ocurre? Hola, Pastora, acá. Sí. Yo, bueno, siguiendo un poco la línea de Camila, y yo creo que, ¿viste cuando uno le hace un clic en la cabeza? Las personas que vienen por ahí de una cultura por ahí, como decía la chica, que nunca había entrado a un baño y que hay cosas que tienen que ser explicadas desde cero por ahí. Yo creo que el rol fundamental por ahí como iglesia sería como un acompañamiento perseverante, o sea, esa persona y que probablemente, porque cuando quizás uno le explique ciertas cosas se ofendan o dejen de venir, o eso también, no es que van a venir siempre y todo lo que le digamos, por más que sea bueno, les vaya a gustar. Yo creo que es fundamental tener un seguimiento y tratar de que le haga ese clic, hasta que le haga el clic a la persona y pueda salir adelante y valerse por sí misma. Oportunidades en Argentina, o sea, sí, con todas las fallas sociales y demás, y económicas y de pasajes y demás que pueda tener, Argentina es un país que da muchas oportunidades, o sea, uno tiene educación gratuita hasta nivel universitario, si uno quisiera se pone las pilas, te dan los planes Procrear, Progresar y qué sé yo, te dan los IFE, o sea, tenés, qué sé yo, te vas a la esquina a vender alfajores, o sea, si querés salir adelante lo vas a hacer. Es un tema así como dice Camila, es un tema estructural en la mente, que hasta que la persona o sea, por ahí no conoce otra realidad, por ahí no sabe que puede, qué sé yo, conformar una familia, que podría llegar a tener un trabajo, una linda casa, por ahí no cae en su cabeza, o sea, es cuestión de estar con ellos, acompañarlos, si necesitan, bueno, ese plato de comida o esa vestimenta, además, acompañarlos, y darle a conocer que tiene la posibilidad, o sea, tiene la capacidad y tiene, mal que mal, tiene todas las posibilidades de poder salir adelante, educarse, perfeccionarse, o sea, no es como en Estados Unidos que por ahí para acceder a un título universitario tienen que tener terribles ahorros e incluso endeudarse. Acá es como que se puede, o sea, es cuestión de explicarle y que la persona le haga ese clic en la mente para salir adelante. Muy bien. Bueno. ¿Otra idea, Miguel? ¿Puedo? Bien. Y cuando lo escuché por primera vez este video, hace un par de años atrás, cuando recién lo presentaron públicamente FedEx, me impactó cosas que uno lo venía experimentando de varios años, ¿no es cierto? En primer lugar, cuando ella manifestó de que tienen hijos porque es lo único que tienen, y eso me había pasado con una chica hace ya unos 18 años atrás, una niña de un asentamiento, una adolescente, que venía a la iglesia y que queda embarazada, y se había llegado mucho a nosotros, como a mi esposa y a mí. Y entonces, un día yo le pregunto, ¿por qué te embarazaste? Y me dijo, porque quiero tener algo mío, pastor, no tengo nada. Y yo me puse a llorar tanto después, y bueno, y recuerdo que la chica en el video dijo, un ejemplo que dio, no me acuerdo si fue en ese video o en otro, porque ella tiene dos videos que están dando vuelta, uno que tiene los poros en la cabeza y el otro, no recuerdo cómo es, y ella decía, así como yo fui a un baño y pude ver otra cosa, sería interesante que vos no te lleves a todos los pobres a tu casa, pero de alguna manera le enseñas que pueden ver algo diferente, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pasó eso en el monte. Allá en el monte no había baños, o sea, eran pozos. Pozos, claro. Pero bueno, no, calculo que algunos los conocen, ¿no es cierto? Vos te sentás arriba ahí en cuclilla y está todo el olor, todo lo que sale de abajo, ¿no? Y yo conseguí todos los equipos de un baño que se había reformado acá y los llevé a instalar allá porque yo quería tener mis comodidades. Claro. En realidad fue egoísta en cierta manera, pero no era para mí porque quedaba en la casa de donde yo paraba, ¿no es cierto? Que era la casa que después fue el pastor en el lugar. Y
recuerdo que vinieron vecinos de todos lados y gente de la iglesia a ver cuando yo estaba instalando el baño, para hacer el baño. Yo me hice un croquis, me lo bajé de Google, porque yo del bañil no sé nada. Me bajé el croquis de Google y fui, y bueno, lo hice. Y lo instalé. Y todos estaban ahí mirando, y me pidieron el croquis, me pidieron todo. Eso te pasó, estoy hablando hace unos 12 años atrás. Hoy casi todos tienen baño, y muchos dicen que lo aprendieron cuando me vieron a mí. O sea, yo veo que el ejemplo, creo que dijo Camila hace un ratito, o sea, es el ejemplo de verte, de ver algo diferente y de ver que se puede, ¿no es cierto? Eso es lo que yo experimenté como pastor y como iglesia, ¿no es cierto? Vamos a decir así, de llevar y demostrar cómo se pueden hacer las cosas. En todo, o sea. Bien, buenísimo. Lo de la limpieza y todo eso yo lo viví así. Anoten su tarea. Bueno. Ahora les doy alguno, anoten su tarea. ¿Se animan a algo desafiante para la semana? ¿Se animan o no? ¿Se animan? No se animan, dicen. Bien. Número 1. Primero vamos a lo personal. No hace falta que respondan públicamente, ¿saben? Solamente la primera tarea es para reflexión personal, si ustedes quieren, pero no espero una respuesta pública. No me tienen que responder a mí. Analizar qué relación tengo con mis posesiones. Analizar qué relación tengo con mis posesiones. ¿Está bien? El autor dice muy radicalmente, analizar qué relación tengo con mis posesiones y ver si he caído, dice él, en el pecado de la idolatría hacia mis posesiones. Miren qué fuerte que es, ¿no? Lo primero entonces, cuando hablamos de iluminar una densa oscuridad, es, como estamos hablando de dar, tengo que estar seguro de que si Dios me dice dar algo, lo voy a dar. Y no le voy a decir, no, mira, esto es mío, tanto me conté. Incluso vos me lo diste y ahora me pedí que lo dé, etcétera, ¿no? Entonces, eso como una reflexión personal. Segundo, piensen en una estrategia radical que la Iglesia podría llevar a cabo para contrarrestar esta oscuridad tan densa de la pobreza. Y hablamos de pobreza, no de pobreza espiritual, ¿saben? Sino de pobreza en términos materiales. Entonces, piensa en una estrategia. Ahora, voy a decir algo. Un comedor no es una estrategia radical. Un ropero no es una estrategia radical. Una estrategia radical es algo grosso, diríamos, en palabras de hoy, ¿no? Entonces, piensen en algo grosso, que cause un impacto fuerte, contundente en un sistema de pobreza. Piensen en una familia, piensen en el barrio, si tienen cerca una villa, no sé, lo que fuera. Quizás algún hermano de la iglesia, como sea. Piensen en algo que la iglesia, primero vamos a la iglesia, ¿no? Radicalmente podría ser con la luz del evangelio en el sentido que estamos hablando, ilumina esa oscuridad y la hace desaparecer. Tercero, piensen, leo la tarea que tengo escrita, piensen en adoptar un pobre por una semana. Piensen en adoptar un pobre por una semana y hacer algo. ¿Está bien? Si quieren me pueden adoptar, ¿eh? No, mentira.
Sigo. Último. Busquen palabras de Jesús y del apóstol Pablo, palabras de Jesús. A ver, podemos hacer 3 y 3. 3 de Jesús y 3 de Pablo. 3 palabras de Jesús y 3 palabras del apóstol Pablo, que hablen justamente de esto, ¿no? De la atención del cristiano hacia el que más lo necesita. ¿Ok? ¿Está bien? Todo eso, como ustedes saben, el énfasis de nuestra materia es el crecimiento de la iglesia. Entonces, cuando ustedes hablan, cuando hagan el ejemplo de una estrategia radical como iglesia, recuerden ustedes que tienen que considerar la idea de que a raíz de esto que la iglesia va a hacer, uno de los objetivos, porque no es que uno agarra de los pelos a la gente y la pone adentro, ¿no? Pero uno de los objetivos es que sea tan poderoso el impacto en términos sociales, radical de lo que la iglesia haga, que la iglesia va a crecer. Piensen en esto. Uno después discute si está de acuerdo o no, si le parece o los excesos, pero ¿qué les parece a ustedes que pasó en esa iglesia cuando se empezaron a enterar los pobres que vos podías sacar $20 del plato de la ofrenda? ¿Qué les parece que pasó con el siguiente culto? ¿Habrá crecido la iglesia? Por supuesto que habrá crecido. Ahora, uno podría decir, y claro, se llenó de gente que fue solamente por los $20. ¿Y? ¿Entienden, no? ¿Entienden lo que estoy planteando, no? Ok. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Franco, vos levantaste la mano, a ver. Sí, le quería preguntar cuáles había que responder en el grupo. 2, 3 y 4, o son para nosotros. Menos la primera, todas. ¿Cuántas son? 4. ¿Las 2 también? ¿Cuál era la 2? A ver, hágame acordar. Piensen en adoptar un pobre por una semana y hacer algo. Sí, eso, cuentan la experiencia. Por eso lo pueden hacer el viernes. Entonces dicen, bueno, a ver, tengo mi vecino o esta familia de la iglesia o lo que fuera y hago esto, en términos concretos. ¿Sí? Se quedaron calladitos, ¿eh? Muy bien. La 2 era una estrategia radical para erradicar la pobreza. No erradicar, porque no podemos erradicar. Pero una estrategia radical. Una estrategia radical para influenciar o trabajar con la pobreza. Exacto, hecha por la iglesia. Cuando hablo de radical, acuérdense que no hablo de lo que hacemos generalmente, ¿no? Un comedor, un ropero, no hablo de eso. Por ejemplo, Camila dijo algo hace un rato, ¿no? Que de hecho Alejandra nos ha contado varias veces que lo ha hecho, ¿no? De bañar a una persona, ¿no? Eso es una estrategia radical, sin ninguna duda, ¿no? O de enseñarle a bañarse, o como Alejandra ha comentado alguna vez, de bañarla, ¿no? Bañar a la persona y sacarle los piojos y cortar el pelo y todo eso, ¿no? Y capaz que a los 3 días vuelve otra vez sucio, lo vuelve a meter en la ducha hasta que le entre en la cabeza lo bien que se ve limpio. Bueno, eso es una estrategia radical, ¿ok? A ese tipo de cosas. La idea es desafiarlos a que pensemos en algo diferente, que tenga el mismo impacto. ¿Se acuerdan que dije? El mismo impacto porque la oscuridad es muy densa. Entonces, bueno, podés ir con un fosforito. Tenés que ir con un pedazo de proyector o de qué sé yo, de linterna, con un super foco y que haga impacto en la oscuridad que tenés afuera. Entonces no podés ir con una linternita de esa chiquitita. No, tenés que ir con una cosa grosa, importante. A eso me refiero, para que entiendan la idea, ¿no? A eso Pastor, le hago una consulta. Señor. Porque una idea radical para que todas las personas puedan conocer a la iglesia sería la unión de varias iglesias evangélicas. Por ejemplo,
toda Florencio Varela, que cada iglesia sea un comedor y un ropero, sería un impacto ese. No. Pero que en cada iglesia haya. No. Porque la idea buenísima de hacer algo juntos, sí, me parece radical. Pero no la idea de hacer algo juntos, de pongamos todos un comedor. No, porque las iglesias tienen comedores en general. No. No es que no sirva, no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero yo quiero que miren algo, wow. Por ejemplo, si lo digo no lo pueden usar como ejemplo. Pensando en el ejemplo, está buena la idea de la unidad de 2 o 3 congregaciones porque hay más recursos, hay más gente, así que eso está bueno. Pero entonces no lo diga. No lo digo, bueno. No lo digo. Pero vos imagínate, lo voy a decir igual, pero vos imagínate que 4 iglesias hagan una convocatoria un sábado a la tarde, ponele. Y se meten, voy a decir, en una villa. Se meten en una villa, cuatro grupos de jóvenes, se meten en una villa con guantes, todo así para no, ¿viste? Se meten en una villa y no sé cómo, pero agarran todos los chiquititos que andan por ahí, que son miles. Entonces todas las nenas arman una carpa y las chicas jóvenes de la iglesia bañan a todas las nenas y los muchachos arman otra carpa y bañan a todos los nenes, ¿no? Agua, jabón, champú y qué sé yo. ¿Cómo? Eso sin duda sería una estrategia radical porque revolucionás la villa. Vos decís, bueno, pero dentro de 2 días van a estar otra vez, no me importa. Pero lo que hago en ese día, en nombre del Señor, hace un impacto terrible. Y estoy seguro que el impacto de hacer eso provocaría algo en el mundo espiritual, sin ninguna duda. Pero a eso me refiero yo de algo wow. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. Yo me refiero también a eso, a la unión de las iglesias, porque es la única forma que vamos a impactar, porque en la iglesia local como que hacemos muchas cosas que siempre vamos nombrando, pero no es un impacto porque no es lo mismo que se haga en una iglesia que todas las iglesias de Florencio Varela, la mayoría, estén haciendo un trabajo similar, entonces un gran impacto, como decir, bueno, en estas iglesias o en las iglesias evangélicas pasa esto. Entonces, más depende de lo que hagas. Con todas las iglesias, con varias iglesias. El impacto no va a estar dado solamente por la cantidad de gente, o sea, la cantidad de iglesias. El impacto va a estar dado por lo que hagas. Desde la perspectiva de lo que hemos hablado, me da la sensación que el impacto no es que haya 10 iglesias con 10 comedores. No veo el impacto ahí. El impacto sería que esas 10 iglesias hagan algo, vuelvo a decir, radical, absolutamente tremendo, costoso, peligroso, que implique recursos y gente y estar incómodo y aguantarse el olor o qué sé yo. A eso me refiero. Eso cuando yo lo que veo, cuando nosotros hacemos eso y rompemos la estructura, el sistema, el mundo espiritual, la oscuridad, eso sacude en el mundo espiritual muchas cosas. ¿Se acuerdan que dije la pobreza incomoda? La pobreza incomoda. Entonces, no es agradable bañar a un niño todo oloroso. No es, aunque sea un niño, no es agradable tampoco la experiencia en sí, ¿no es cierto? No es agradable. Ahora, esa incomodidad que vos pasás por encima en favor de alguien que a menos que lo hagas vos, nadie se lo va a hacer, a eso llamo yo radicalidad. Y yo veo mucho de Dios en eso. A eso me refiero. Franco, ¿querés que te bañen? No. Me baño solo. Un ejemplo sería de un movimiento, ¿cómo se llama eso? Un banderazo, algo así, o con los autos, qué sé yo, para que la iglesia vuelva a la actividad. O sea, se me ocurre, no sé si un banderazo, algo que sea peligroso sería ir en contra, entre comillas, del gobierno, para que puedan abrirse las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y al pobre en qué lo afectás? ¿Qué cambio le provocás que te vea vos en un auto con una bandera? No, pero digo, algo así, pero que tenga que ver con el pobre. Algo así se podría, algo. Dijo eso para caerle bien al profesor, me parece. Sí. Sí, la verdad que no. Bueno, Franco tiene hambre, por eso habla así. No importa, Franco, te perdonamos. A ver, no, la idea de todos juntos, sí, por supuesto. Cuando vos tenés un movimiento de mayor cantidad de gente, claro, el impacto siempre es mayor. Pero el impacto no está dado por la cantidad de gente en sí, sino por lo que esa cantidad de gente va a hacer. Entonces, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo con Max y con vos. En vez de 10, que seamos 100, y por supuesto, 100 personas movilizándose. O imagínate el lío del ejemplo que yo di recién, el lío de buscar un terreno, de armar 2 carpas, las chicas, las nenas, los nenes, el agua, las bañaderas, ¿cómo se llaman? Esas de plástico, el jabón, el champú, alguien que lo seque, alguien que esté ahí vigilando por cuestiones obvias. ¿Cómo eso provocás un lío en el lugar impresionante? Provocás un lío en el lugar impresionante y sin ninguna duda haces un impacto en la oscuridad de la pobreza y de la miseria de esta gente desde los niños. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Todo ese lío que provoca todo eso. Lorena. Acá hubo, yo tengo el local bastante, digamos, céntrico, ¿no? Y en la esquina habían puesto una barbería, yo hablando de lo que era el impacto social, y nada que ver, no son ni remotamente cristianos, pero ni remotamente, pero fue muy impactante porque ellos lo que hicieron fue un colectivo que iba y fue súper conocido, fueron a todos los canales y se metían en la villa a cortar el pelo a los chicos. Y pero fue muy impactante. Y yo digo, y yo me acuerdo cuando lo vi, dije, ¿y nosotros como iglesia dónde estamos? Pero me acuerdo, para mí fue wow, porque ni remotamente, es más, yo llevo a cortar a mi hijo el pelo ahí y no me desprendo porque es un ambiente bastante... Y yo digo, pobre mi criatura que me llevo una cabeza y yo parezco esas madres castradoras, pero dije, yo de acá no me voy. Pero para mí fue impactante, porque yo digo, ¿y nosotros? Porque digo, no puede ser que en la iglesia no haya un peluquero. Y fue increíble, fueron a noticiero. Exactamente. O un peluquero, por ejemplo, que uno conoce, que tiene buena onda, que dice, che, vos no te vendrías un sábado de 2 horas a cortarle gratis a los chicos. Y el tipo capaz que tiene buena onda, porque te conoce, porque sos cliente, porque capaz que el tipo lo hace, aunque no sea miembro de la iglesia. Pero viene al ámbito de la iglesia y lo llevas a hablar. Eso también puede ser. A veces... ¿Podrías contar la experiencia que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes con las famosas brigadas de amor? ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Éramos tan jóvenes. Yo voy a contar una experiencia entonces, porque de gran impacto, con una iglesia, ¿no? Que tuve hace... Contalo y vamos terminando. Dale, contalo si querés, Ana María. No, lo voy a dejar para darlo como tarea. Ah, ok. Bueno, puede ser. Bueno, se entendió entonces el concepto, ¿no? O sea, usen su imaginación y piensen en algo que, wow, puede provocar algo extraordinario, tremendo, no solamente en el mundo espiritual, por supuesto que lo va a provocar, pero en términos concretos en la vida de personas, ¿no? Me parece que lo podemos hacer, sin ninguna duda. Bueno, queridos, hasta aquí llegamos por hoy. El Señor les bendiga. Gracias por estar este rato. El Señor les bendiga. Pasen una buena semana y espero sus tareas en el grupo. La tarea es hasta el martes, ¿no? ¿Cómo? La tarea hasta el martes. Hasta el viernes. Gracias a vos. El Señor les bendiga. Nos vemos.